Familia, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre los israelitas. Los israelitas. Tal vez han escuchado sobre los israelitas en las redes sociales. Tal vez le han comentado un familiar o un amigo. Tal vez han visto un video de los israelitas en la calle, hablando con la gente o discutiendo con las personas en las esquinas. Pero hoy vamos a hablar sobre ese tema. ¿Quiénes son los israelitas? ¿En qué creen los israelitas? ¿Qué representan? ¿Cuál es su misión? ¿Quiénes son estos tales israelitas que andan predicando en las calles a través de toda parte del mundo, ¿no? Pero primeramente, una musiquita, una música. Somos de Israel, ¿quién somos Israel? Somos de Israel. Somos de Israel, ¿quién somos Israel? Somos de Israel. Shalom, familia, shalom. Entonces, ¿quiénes son los israelitas? Vamos a tocar este tema. No es un tema que requiere mucha atención. Es un tema bien simple. ¿Qué es lo que creemos? ¿Y a qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que enseñamos? Vamos a ver esto. Creemos, nos consideramos nosotros los israelitas cristianos. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 7 y versículo 38. Primeramente vamos a ver qué significa ser un seguidor de Cristo. Porque los cristianos son los que siguen a Cristo, ¿no? Supuestamente. Este es el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 38, y dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Entonces, los que creen en Cristo según dice la Biblia. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Santa Escritura sobre Cristo? ¿No? Porque muchos de los cristianos, muchas de las personas religiosas que enseñan la Biblia van a lo que le llaman al Nuevo Testamento. Pero Cristo, las escrituras fueron escritas sobre Cristo desde el principio. Vamos a ver. Vamos a ir a Génesis, capítulo 49 y versículo 10. Porque en toda la escritura se puede encontrar a Cristo, la enseñanza de Cristo. Dice la escritura que Él está en el volumen de la escritura, ¿no? Este es Génesis, capítulo 49 y versículo 10, y dice: no será quitado del cetro de Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de sus mantos, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Dónde vemos esta escritura? Sus vestidos como si fueran rojo del vino, ¿no? Vamos a ver eso. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 7 y versículo 14. Porque excúsenme, el libro de Génesis está haciendo referencia, o mejor dicho, el libro de Hebreos está haciendo referencia al libro de Génesis. Este es el libro de Hebreos, capítulo 7 versículo 14, y dice: porque manifiesto
es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces no hay duda que el Señor Jesucristo, el que le llaman Jesucristo, vino de la tribu de Judá. No, del linaje de David. De eso estamos completamente seguros. Ahora vamos a ir a Revelación 19 y vamos a versículo 11. Revelación o Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Porque esto que fue escrito en el libro de Génesis fue profecía de algo que era de pasar, ¿no? Revelación o Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y él que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, ahí va la profecía, y había en su cabeza muchas diademas o muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, la palabra estuvo aquí desde el principio. Él fue la primera creación de Dios. Vamos a ver uno más. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1 y versículo, vamos a empezar por el 12. Y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blanco como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Ahí vemos que la apariencia, o sea, la semejanza que nos da la Biblia sobre el Hijo del Hombre, sobre Cristo, no es el que pintan en las iglesias, que es un hombre con pelo rizo, o pelo lacio, pelo marrón o pelo rubio, como lo ponen, con ojos azules. Ese no fue su semejanza. Él tiene el cabello como la lana y blanca, y los ojos como llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces dice, como dijo San Juan capítulo 7 versículo 38, hay que creer en Cristo y conocerlo de acuerdo a la palabra de Dios, no como predican los pastores, no como predican las iglesias y los sacerdotes, sino como dice la Escritura, porque esta es la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver si encuentro uno más. 19. Uno más, a ver si lo encuentro, si me acuerdo. Déjeme ver. No, eso lo voy a dejar para otro tiempo. Ahora, sabemos que ya podemos ver por una parte que los israelitas, por la mayor parte, sí creemos en Cristo. Pero no solamente creemos en Cristo, pero enseñamos algo sobre Cristo. Vamos a ver a Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21.
Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, que no solamente enseñamos, que no solamente creemos en Cristo, sino enseñamos que hay que seguir sus pisadas, hay que seguir el camino de Cristo. ¿Qué significa eso? Porque mucha gente dice gracias a Dios, Dios mediante, y siempre tienen a Dios y a Cristo por la boca, pero no hacen la obra de Dios, no hacen las cosas que le agradan a Dios, ¿no? Entonces nosotros, eso es algo que nosotros enseñamos, que nosotros tenemos que comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3 y versículo 17 para enfocarnos un poco más en esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces todo lo que hacemos, si verdaderamente nos consideramos cristianos, nosotros tenemos que hacerlo según las pisadas de Cristo, según Él, la cosa como Él la hizo, porque nosotros somos representantes de Dios mediante Cristo, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas según Él la hizo. Ahora vamos a seguir. Ya sabemos que los israelitas sí creemos en Cristo, pero no solamente creemos en Cristo, sino enseñamos que tenemos que seguir las pisadas de Cristo, o sea, el camino de Cristo. En un ratico vamos a enfocarnos un poquito más en qué significa seguir el camino de Cristo. Por ahora vamos a ir al segundo tema, que es ¿qué es lo que enseñan los israelitas? ¿Cuál es la mayor parte? Porque nos ven a nosotros o ven a ciertas organizaciones de los israelitas en las calles debatiendo personas o discutiendo o conversando. ¿Cuál es el mayor enfoque o uno de los mayores enfoques o debates entre las religiones y los israelitas? Vamos a ir a Deuteronomio primeramente, capítulo 28 y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Vamos a poner la cosa un poquito más fácil, ¿no? Ahí está. Está un poco más fácil la cosa. Mucha gente no considera lo que le llaman el Antiguo Testamento. Mucha gente no lee el Antiguo Testamento. Mucha gente, cuando vienen a una religión o a tratar de aprender qué es la Biblia, empiezan por más allá de la mitad del libro. Empiezan en el libro de Mateo. Eso es erróneo, eso está mal hecho. ¿Por qué digo eso? Porque tú, para saber de lo que habló Pablo, el apóstol Pablo, tú tienes que saber de lo que habló Moisés. Porque la mayoría de las cosas que habló Pablo son de los primeros 5 libros de Moisés. Igual Cristo, lo que habló Cristo fue de los primeros 5 libros de Moisés. Mucha gente dirá, no, las cosas no son así. Pero ¿cómo tú sabes eso si tú más nunca has leído los primeros 5 libros de Moisés?
Cuando la Biblia te habla, por ejemplo, amar al prójimo como a ti mismo, esa no fue la primera vez que eso fue escrito. Si tú vas al Antiguo Testamento, eso también está escrito, pero tienes que empezar del principio, porque sin embargo Cristo, Pablo, el apóstol Pedro, todos enseñaron de lo que le llaman el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía en el tiempo de Pablo ni de Pedro. El apóstol Pablo no andaba con la misma carta de sí mismo para arriba y para abajo, no, sino él le enseñaba de lo que le llaman el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Romanos capítulo 15 versículo 4 y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces las cosas que se escribieron en antes, la cosa de Moisés, fueron para nuestra enseñanza. Hay algo de aprender de todo esto. Los primeros libros de Moisés te van a enseñar cómo se maneja una nación en cuanto a lo del dinero, en cuanto a lo del dieta, en cuanto a cómo tú te manejas con tu prójimo, cómo tú te manejas con tu pareja, cómo tú te manejas con un jardín, con tu familia, con lo que sea que tú te puedas pensar. Ahora, vamos a volver al tema. Deuteronomio, capítulo 1 y versículo 1, y dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Poquito difícil esa palabra. Entonces, ya sabemos que la audiencia es el pueblo de Israel. Moisés estaba hablando con el pueblo de Israel en este entonces. Ahora, este es el contexto. Él está hablando con el pueblo de Israel. Tengan eso en mente. Ahora iremos al capítulo 28. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ese es capítulo 28 y versículo 1. Y te alinea ciertas cosas, ciertas bendiciones que le iban a llegar al pueblo de Israel si escuchaban la voz de Dios, si seguían los mandamientos. Ahora iremos al versículo 15 y dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, si ustedes se fijan, de Deuteronomio 28 y versículo 15 hasta el 68, te va a nombrar todas estas maldiciones que le iban a alcanzar al pueblo de Israel. Ahora vamos a ir viendo algunas de estas maldiciones, solo algunas, para ver con quién encajan, en quién se manifestaron estas maldiciones. Porque sabemos, de acuerdo al Nuevo Testamento y de acuerdo a los profetas, que el pueblo de Israel no escuchó y no siguió los mandamientos de Dios. Entonces, si no siguieron los mandamientos de Dios, significa que en algún tiempo las maldiciones escritas aquí
le iban a alcanzar, ¿no? Vamos a ir a versículo 46, capítulo 28, versículo 46, y dice: y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Entonces estas maldiciones iban a ser una señal para ellos saber quiénes son, porque dice el libro de Jeremías que ellos iban a perder su herencia que Dios le dio, iban a perder conocimiento de sí mismo. Versículo 47: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. Entonces dice la profecía que Jehová iba a mandar, que Dios iba a mandar una nación desde lejos, que sabemos cuáles fueron las naciones, quiénes son las naciones que tienen como representante o como que ponen su bandera el águila, que son mayormente las naciones europeas, los Estados Unidos, España, Francia, Alemania, todas las naciones francesas, Roma, Grecia, tienen su símbolo, el águila, ¿no? Y dice que esta nación vendrá de lejos y pondrá yugo de hierro por el cuello. Ahora, pónganse a pensar, analicen un poco. ¿Quiénes fueron los que tuvieron un yugo de hierro sobre su cuello? ¿Quiénes fueron estas personas que le hicieron estas cosas? Los nativos y los llamados morenos, ¿no? Pero vamos a seguir analizando. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Ahora sabemos que cuando los europeos empezaron a esclavizar a las naciones, a los llamados nativos, los llamados morenos, ellos no tuvieron respeto al anciano y tampoco al niño, tampoco, no tuvieron piedad sobre el niño. Vinieron, violaron, robaron, le hicieron todo tipo de cosas por siglos. Empezó en los 1600 y no paró hasta los 1800 y pico. Y hasta hoy día estamos viviendo las consecuencias de esas cosas. Desde que ellos tocaron tierra, empezaron su destrucción en el 1492. Pero vamos a seguir. Vamos a ir al versículo 68. Versículo 68, que es el último versículo del capítulo 28. Y dice: y Jehová te hará volver a Egipto en naves. Ahora, ¿qué significa la palabra Egipto de acuerdo a la Biblia? Porque sabemos que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y versículo 1 y dice: y habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces la palabra, si vemos en toda la Biblia,
donde vemos escrito Egipto. Egipto siempre es relacionado con la esclavitud o servidumbre. Entonces vamos a leer de nuevo. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves o en barcos, por medio del camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas. Entonces dice la palabra que estas ciertas personas que fueron esclavizados, el pueblo de Israel, iban a ser vendidos por esclavos y por esclavas, iban a ser llevados en naves, en barcos, en botes, lo que sea que lo quiera llamar. Entonces, sabemos a quién le pasó esto. Esto le pasó a los nativos y a los llamados morenos, a los que hoy en día le llaman hispanos, morenos, dominicanos, puertorriqueños, guatemaltecos, mexicanos, venezolanos, brasileños, colombianos, y no todos, sino de descendencia de los nativos y de descendencia de los llamados negros. No, vamos a analizar un tema aquí. Vamos a ir a lo que le llaman los libros apócrifos. Y mucha gente dice que los libros apócrifos no son parte de la Biblia y que no son parte de la Escritura. Pero pónganse a pensar, ¿quiénes fueron los que le sacaron estos libros a la Biblia? Porque si tú miras las Biblias originales, tienen estos libros. Ahora vamos a ver. Antes de ir a la apócrifa, a los libros apócrifos, vamos a ver, a comprobar que sí son verdaderos. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 22. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 22, a comprobar que esto sí es parte de la Biblia. San Juan, capítulo 10, versículo 22, y dice: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahora, la única parte donde tú encuentras la fiesta de dedicación es en el libro de Macabeos. Esta libra es la Reina Valera, Santa Biblia. Vamos a analizar una cuanta libra más para que no digan que esta libra, que esta Biblia no es real o que tiene algo erróneo. Vamos a ir, esta Biblia es la Biblia que ustedes tal vez la conocen, de los testigos de Jehová. Vamos a ver si dice lo mismo. Vamos a ver. San Juan capítulo 10 versículo 22. San Juan capítulo 10 versículo 22. Y dice: por entonces se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús estaba andando por el templo en la columnata de Salomón. Ahí lo ven. ¿Quieren una más? Ven, vamos. Esta es la nueva versión internacional. Y eso es algo que nosotros, los israelitas, hacemos. Es que escudriñamos, mira, toda escritura, en la Biblia mía, en la Biblia tuya,
vamos a llegar al fin del tema, vamos a llegar a la verdad, porque eso es lo que queremos, es llegar a la verdad. Eso es lo que queremos, llegar al fin del tema. No venir con cuentos de que yo siento, de que yo pienso. No, ¿qué dice la escritura? Vamos a ver. San Juan, capítulo 10 y versículo 22. Necesito lente, mi gente. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces ahí lo tienen, mi gente, en 3 y 4 Biblias diferentes. Pero no, vamos a seguir la lección. Vamos a ir a Segundo de Esdras. Segundo de Esdras, capítulo 13 y versículo 41. Es más, antes de leer eso, le voy a leer una información. Aquí está. Es más, no. Voy a leer la escritura y después le leo esto. Les leo esto porque muchos se pueden preguntar cómo es que los nativos y los hispanos pueden ser relacionados a estos llamados negros. Si los negros estaban en el oeste de África y los indios estaban en América, ¿no? Los indios estaban en América aquí primero. Pero háganse una pregunta, ¿cómo llegaron los indios acá? Vamos a ver. Este es el segundo libro de Esdras, capítulo 13, versículo 40. Esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su propia tierra en el tiempo del rey Hushá, a quien Shalmaneser, el rey de Ashur, llevó cautivo. Y él se las llevó por las aguas, y así entraron en otra tierra. Pero tomaron este consejo entre ellas, para apartarse de la multitud de los paganos, e irse a otra región distante, donde nunca había habitado la humanidad, para poder guardar allí sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Y entraron en Perath por los lugares estrechos del río. Entonces ya podemos ver que las 10 tribus, lo que hoy en día le llaman las 10 tribus perdidas, se tomaron un consejo entre sí para dejar la multitud de los paganos, para dejar porque tenemos que entender que en esa parte del mundo estaban reunidas todas las tribus y todos los pueblos de la tierra. Entonces ellos dijeron, vamos a salir de aquí y vámonos para otra tierra lejana para nosotros seguir los estatutos y los mandatos que Dios nos dio para nosotros hacer las cosas entre nosotros. Y por eso es que vemos mucha similitud entre la costumbre judía y entre la costumbre de los nativos centroamericanos, mexicanos, su vestidumbre, su dieta y muchas cosas más. Y el lenguaje también, el lenguaje tiene muchas palabras que provienen del hebreo. Entonces, vamos a leer. Muchas de estas cosas yo las voy a hacer en una clase más detallada para que puedan ver más en detalle cuál tribu es cuál y por qué decimos esto.
pero vamos a seguir. Versículo 44. Pues Dios les mostró señales y detuvo el torrente hasta que cruzaron, porque a través de esa región había un gran camino de 1.5 años por recorrer, y la región se llama Arzareth. Ahora analicen esto. ¿Qué significa la palabra Arzareth? De acuerdo a la Enciclopedia Judía 1906, Arzareth: el nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la morada del hombre, en el que las 10 tribus de Israel habitaran, observando las leyes de Moisés hasta el momento de la restauración, de acuerdo a Esdras. Cristóbal Colón identificó América como esta tierra. Cristóbal Colón sabía quién era esa gente antes de venir para esta región. Por eso hay mucha prueba, y de nuevo se lo digo, en otra clase la voy a hacer un poco más detallada, pero hay muchas pruebas que señala que las 10 tribus hablaban el hebreo y tenían muchas costumbres y similitudes a lo que es el hebreo. Es más, le voy a dar un poquito más. Déjame ver. Aquí tengo un par de libros. Aquí, míralo aquí. Este es. El libro es Indios Norteamericanos. Indios Norteamericanos. Déjame ver qué dice aquí. Sea como fuere, el poblamiento humano de América es una cuestión arduamente discutida por los científicos modernos, pero también lo fue por los antiguos. Desde 1492 se intentaron buscar explicaciones para el origen de esos seres con los que los europeos blancos se iban encontrando en sus exploraciones por América. Las primeras tesis fueron, como no, de índole religiosa. Los pobladores de América eran ni más ni menos que los descendientes de las bíblicas tribus perdidas de Israel. Indios Norteamericanos, por Gregorio Doval. Y aquí tengo varios libros. Historia de Israel. Aquí tengo varios libros que indican lo mismo, y tengo muchos libros más. Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales. Le haré otra lección con más detalle. El origen de las Américas, tribus perdidas de Israel. Historia del nombre y de la fundación de México. Y hay unos cuantos libros más por ahí que también señalan a lo mismo, ¿no? Sabemos que Arzareth es el nombre que le tenían a América, ¿no? Ahora, vamos a ir finalizando el tema. ¿Cuál es la misión de los que se llaman ser israelitas? De los que se llaman israelitas, porque ya sabemos que los israelitas creen en Cristo, siguen sus pasos, creen en todas las cosas así como están escritas en la Biblia. Dicen
que los hispanos de origen nativo morenos somos el verdadero pueblo de Israel. Ninguna otra nación de personas puede indicarse con las maldiciones de Deuteronomio 28 y con muchas profecías más que tocaremos en otro día. Pero esencialmente eso es lo que enseñamos, que nosotros somos el verdadero pueblo de Israel. Nosotros, hispanos y morenos, somos el verdadero pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Vamos a ir al profeta Isaías capítulo 49 y versículo 5. 49 y versículo 5, y dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Entonces, esa es parte de nuestra misión, para congregar al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel vuelva a su herencia, para que el pueblo de Israel tenga conocimiento de sí mismo. Vamos a ir acá, vamos a ir al profeta de Jeremías 17, capítulo 17, versículo 14. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuegos habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces la Biblia dice que el pueblo de Israel iba a perder conocimiento de sí mismo, iba a perder su herencia, no iba a tener conocimiento de quiénes son. Por eso es que vemos nuestra nación en esta condición. Por eso es que los países de nosotros, puede ir a alguien de otra nación y puede progresar de tal manera. En los países de nosotros, las otras naciones pueden ir a establecerse y hacerse ricos. Sin embargo, nuestra propia gente son muy pocos los que son ricos. Son muy pocos los que llegan a superarse. La mayoría de los hispanos nativos, llamados morenos, estamos viviendo en pobreza. Estamos así desde hace décadas. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es lo que esa es nuestra misión: hacer volver al pueblo de Israel para que vengan a unirse, porque fueron esparcidos a las 4 esquinas del mundo. Entonces queremos volver a que vuelvan a ser una nación de nuevo, y que vuelvan a su heredad que Dios le dio, y que vuelvan a seguir los mandamientos. Vamos a ver. Porque mucha gente dice que Cristo vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Yo hice una clase por ahí que claramente describe quiénes fueron los que no les recibieron. Pero vamos aquí a Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado
¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, el apóstol Pablo lo pone aquí muy claro, que Dios más nunca desechó a su pueblo, más nunca lo dejó de amar. Ellos siempre serán su pueblo y siempre será su pueblo. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. No quiero salirme del tema, pero quiero dar par de escritura de esto bien pronto. Hechos capítulo 5 versículo 29 y dice: respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios exaltó a Cristo, fue para nosotros. No hay ninguna duda de eso. No hay ninguna duda de eso. Ahora, mucha gente dice, toma las escrituras de Pablo y la ponen por encima de las enseñanzas de Cristo. No, vamos a ver por qué lo digo. Vamos a ir a Romanos capítulo 6 versículo 23. Mi gente, el apóstol Pablo enseñó lo mismo que enseñó Cristo. Vamos a comprobar eso. Romanos 6, 23 y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Porque la gente dice que ya no hay ley. Vamos a ver qué es pecado de acuerdo al Nuevo Testamento. No lo que yo siento, ni lo que yo pienso, ni lo que me dijo el sacerdote, ni el pastor, sino lo que dice la Biblia. Y dice, primero de Juan capítulo 3 versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el pecado es infracción de la ley. Vamos a ir de nuevo a Romanos. Vamos a ir de nuevo a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Déjame ver cuál es que quiero. 6. Porque sabemos que con Cristo vino la gracia y la misericordia, ¿no? Romanos 6 y 1 dice que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, en ninguna manera podemos seguir en el pecado porque tenemos gracia. Eso no es una razón para seguir pecando. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Versículo 15: que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. En ninguna manera. Mi gente, hay que obedecer la Biblia. Mucha gente usa las cartas de Pablo
para justificar hacer lo mal hecho. Muchas de las religiones, muchas de las iglesias usan las cartas de Pablo para poder decir que no hay que... Donde quiera que tú vayas en el mundo hay una ley. Aquí en los Estados Unidos hay miles y miles y miles, hay más de 4,000 leyes y la gente las sigue, mira, al pie de la letra sin problema. Sin problema. Sin embargo, cuando tú le dices, mira, que hay que seguir las leyes de la Biblia, te dicen, no, eso es muy difícil, yo no puedo. Te ponen todos los peros del mundo. Todos los peros. Pero esto, pero lo otro, pero quién, pero... Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primero de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles, mi gente. Le voy a dar uno más. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Vamos a empezar por el versículo 16. Gálatas capítulo 2 versículo 16 y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir aquí? Que simplemente porque tú sigues la ley no significa que tú vas a llegar a la vida eterna. Tú no vas a ser justificado simplemente por mantener la ley. Vamos a ver por qué. Versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hallamos pecadores. Entonces significa que si tú buscas ser justificado solamente por Cristo, tú puedes ser hallado un pecador. Sigo. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Entonces, si tú buscas ser justificado por Cristo y ser pecador, tú lo que estás llegando a decir es que Cristo es el ministro de pecado. Cuando tú haces eso, en ninguna manera, mi gente. Déjame darle una más. Romanos capítulo 3 versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mi gente, el apóstol Pablo siguió la ley. El apóstol Pedro siguió la ley. Los profetas siguieron la ley. Cristo siguió la ley. El apóstol Pedro te dijo que sigas las pisadas, o sea, el camino de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Siguió la ley. Seguir sus pisadas, seguir su camino, significa seguir la ley. No es tan difícil, mi gente. Le voy a buscar una para sellar el tema con qué es lo que nosotros enseñamos. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? Que hay que creer en Cristo,
que los hispanos y los morenos son el verdadero pueblo de Israel y que tenemos que seguir la ley. Eso es lo único que nos va a sacar de nuestra condición. Primero de Pedro capítulo 3 versículo 16. No, segundo de Pedro. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 16. Ahí es. Y háganse esta pregunta antes de yo leer este versículo. Escúchame. Antes de yo leer este versículo. Ustedes saben más que Pedro, el apóstol Pedro, que caminó al lado de Cristo, que caminó con Cristo, la roca de la iglesia. Esta es segunda de Pedro capítulo 3 versículo, vamos a empezar por el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mi gente, el apóstol Pedro dice que las epístolas de Pablo fueron difíciles de entender. Entonces, si tú me dices que tú pretendes entender de lo que habló Pablo, tú tienes que saber más que Pedro, ¿no verdad? Y dice que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Ellos tuercen escritura, mira, la hacen como así, como allá y así, para poder tuercer la escritura para que se puedan ver a su punto de vista y no en verdad como dice la escritura. Porque cuántas veces dice la palabra que sigan la ley. Mi gente, del principio hasta el fin, este libro te habla de la ley. Vamos a darle uno más. Apocalipsis o Revelación capítulo 14 versículo 12. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces los santos guardan la fe de Jesús y también guardan la ley. Una escritura más que se me había olvidado ponerla ahí, porque ustedes tal vez se preguntarán: si nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, si nos consideramos los verdaderos israelitas, ¿quiénes son esa gente que están en Israel ahora? Bueno, todas las respuestas están aquí mismo en la Biblia. Revelación o Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces la palabra dice que Él conoce la pobreza y la tribulación de su pueblo. Pero dice que nosotros somos ricos. ¿Por qué somos ricos? Porque a nosotros no pertenece el reino de Dios. Y sigo. Déjame empezar de nuevo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esa gente que están ahí en Israel no pertenecen ahí. De nuevo, otra más. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 9. He aquí,
yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esta será mi última escritura por hoy. San Lucas capítulo 13, versículo 3. Era versículo 3. Lucas 3. Esa no es. Dame ver. San Lucas capítulo 21 versículo 24. Yo andaba lejos, mi gente, yo andaba lejos. San Lucas capítulo 21 versículo 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces dice la palabra que el pueblo de Israel, la tierra de Israel, será hollada, si no será sido lo que iban a vivir ahí serán los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Y yo sigo diciendo que es mi última escritura y siempre busco una más. Esta sí será. Vamos a cerrar con esta. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mi gente, yo soy el capitán Ariel de la Luz de Sion. Le deseo a Dios que ustedes sean edificados por esto. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, ahí lo pueden dejar. Ahí está el número de teléfono de nosotros si se quieren comunicar o congregar con nosotros. O hasta si quieren, si hay algún cristiano por ahí que no esté de acuerdo y simplemente quieren debatir con nosotros también, comuníquense con nosotros para llegar a una conclusión. Le damos toda gloria, alabanza y gracias a nuestro Dios Padre Celestial, cuyo nombre es Yahweh en el hebreo, por medio de su Hijo unigénito, cuyo nombre es Hamashiach Yahweh. Shalom a mi gente. Predicando en la calle, que nadie se preocupe por mí. Yahweh está aquí con nosotros y espero a Cristo hasta que llegue el fin. Predicando en la calle.